Saboreando la palabra de Dios. Un espacio donde encontrarás la reflexión del Evangelio de lunes a sábado. ¿Qué tal, mis queridos hermanos y hermanas en Cristo Jesús? ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Hoy 27 de marzo del 2025. El Evangelio de San Lucas, capítulo 11, versículos del 14 al 23, nos va a presentar un episodio donde Jesús expulsa a un demonio mudo. Y es interesante cómo es que el Señor lo expulsa y esta persona que estaba poseída empieza a hablar. No sabemos si esa persona había sido poseída desde muy temprana edad, si siempre había sido muda, no da explicaciones el Evangelio. Lo que sí dice que al ser expulsado, esa persona empieza a hablar, empieza a recobrar y empieza a manifestar el poder de Dios, empieza a hablar como un hijo de Dios. Pero la gente, algunos se admiran, se sorprenden ante este acontecimiento que están mirando, contemplando sus ojos. Algunos ven en Jesús este poder de Dios, pero otros ven esta acción como una acción del demonio. Piensan que Jesús expulsa al demonio con el poder de Belcebú, que es el príncipe de los demonios. Y entonces empiezan a atacar a Jesús con esta situación de que Él obra con el poder de Satanás, no con el poder de Dios. Jesús va a explicar precisamente que cuando llega el reino de Dios, viene a hacer este tipo de acciones para manifestar esa presencia de Dios. Sin embargo, la gente empieza a pedir un milagro del cielo. A ver, si realmente actúas con el poder de Dios, haz un milagro del cielo, porque eso lo puedes hacer con el poder de Satanás, el poder de Belcebú. Pero Jesús, al ver la incredulidad y la dureza de su corazón, no hizo ningún signo, más que se puso a explicarles la dureza de su corazón y empieza a decir que un reino no puede estar dividido. No puede estar dividido Satanás, porque entonces no podría avanzar. En cambio, Jesús, que viene con el poder de Dios, tiene la capacidad de expulsarlo, de arrojarlo. Por eso Jesús termina el Evangelio diciendo que el que no recoge con Jesús, desparrama. Es decir, aquellos que no están en Dios están perdidos, están ya lejos de la salvación, estarán fuera del reino de los cielos. Por eso este episodio nos hace recordar dos elementos importantes. Primero, el demonio mudo tenía a la persona muda, lo tenía esclavizado, no lo dejaba expresar, no lo dejaba ser libre. A veces nosotros en la vida, cuando estamos esclavizados por el pecado, tal vez no por un demonio, pero sí por los pecados, por el pecado muchas veces nos lleva al miedo, a la inseguridad, a la incertidumbre, no nos deja expresar con libertad lo que sentimos en nuestro corazón y no dejamos que el amor de Dios nos vaya transformando y nos tiene enmudecidos. Por eso es que cuando nosotros escuchamos el llamado de Dios, lo primero que salta en nuestra vida es el miedo. Y ese miedo no nos permite dar ese paso para seguir al Señor. Y mucha gente tiene esta situación. ¿Por qué tiene esa situación? Porque sigue esclavo del pecado. El pecado no le permite expresar, liberarse y vive en ese miedo, en esa inseguridad, en esta incertidumbre de no poder hacer bien las cosas. Por eso es importante que nosotros le pidamos al Señor que nos libere de esas cosas que nos tienen atadas, esas cosas que nos hacen esclavos, que nos tienen en el miedo y en la inseguridad y en la incertidumbre. Y hay que pedirle al Señor que nos libere, que expulse esas cosas malas que hay en nuestra vida para ser libres y así seguir el camino de nuestro Señor Jesucristo. Segundo, dice Jesús, el que no recoge conmigo, desparrama. Si nosotros no caminamos con el Señor, si nosotros no nos dejamos guiar por el Señor, no caminamos bajo la mirada del Señor, pues no vamos a poder
trabajar nuestra salvación, nuestra santificación, no vamos a trabajar en nuestra vida esa presencia de Dios, ese amor de Dios, esa misericordia de Dios, y al no experimentar y trabajarlo en nuestra vida, pues nunca nos vamos a sentir hijos de Dios. Por eso muchos católicos hacen lo que quieren lejos de Dios, porque no han experimentado la presencia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios. Por eso muchos católicos viven tristes, viven amargados, viven esclavizados, viven en el miedo, viven acomplejados. ¿Por qué? Porque no han experimentado la presencia de Dios y se ve reflejado en las acciones concretas. Por eso muchos católicos siguen esclavizados en el alcohol, en las drogas, en el pecado en general, en los pecados capitales de la envidia, del rencor, del resentimiento, de la pereza. No, siguen esclavos. ¿Por qué? Porque el Señor no los ha liberado. Y no es que el Señor no quiera, es que nosotros no dejamos que el Señor entre en nuestra vida. Por eso dice Jesús, el que no recoge conmigo desparrama. Y a veces andamos desparramando odios, rencores, resentimientos, violencia, maltratos hacia los demás y hacia nosotros mismos. Por eso es importante que el Señor nos libere. Pero para podernos liberar es importante que examinemos nuestra conciencia. ¿Qué cosas son aquellas cosas que me están esclavizando? ¿Qué son aquellas cosas que me están atando y no me dejan liberarme para poder experimentar el amor de Dios? Que al examinar nuestra conciencia y al descubrir cuáles son aquellas cosas, pidámosle la gracia al Señor para que saque de raíz esas cosas que nos están afectando, que nos están haciendo mudos, que nos están llenando de miedo, que no nos dejan dar ese paso para ir al encuentro de nuestro Señor Jesucristo. Yo los bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Se despide su hermano y amigo en Cristo Jesús, Diácono Mario. Que todos tengan un excelente día. Abracitos para todos. Te invito a que compartas esta reflexión con tus contactos y en tus redes sociales. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas y déjanos tu like. También puedes encontrarnos en Facebook, Saboreando la Palabra de Dios.